Bueno, pues vamos a la webinar de, de este mes, que como sabéis y estaba anunciado, de esta vez será una conferencia o una charla con Daniel Casanova sobre el proyecto SEVE. SEVE ya sabéis que es los acrónimos de Surgical Expertise Validity Evaluation, que es un proyecto que tiene por objetivo pues, establecer dentro de la Unión Europea un modelo de evaluación de las complicaciones quirúrgicas y que con el objetivo de identificar pues, los mejores resultados que puedan obtenerse para cada una de las intervenciones y poder establecer algo así como un marco de referencia para la práctica quirúrgica. Es algo que Daniel Casanovas ya publicó en una primera idea ya en febrero del 2022, me parece que fue, en cirugía española, o sea que muchos de vosotros ya sabréis de qué va un poquito el tema, pero hoy lo tendremos aquí en vivo y en directo y además ya con los resultados parciales, al menos de algunos, de la puesta en marcha del programa piloto. O sea que tenemos la suerte de tener aquí a Daniel, que es el líder de este proyecto, y no hay mejor persona en el país que nos lo pueda contar. O sea que, Daniel, todo tuyo y Muy aquí bien. estamos. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias también José Manuel, Benedetto, Miguel, bueno, pues todos los amigos del American College. Yo quería hacer, bueno, solamente para quien no me conozca, porque ya nosotros somos ya muy veteranos, pero las personas jóvenes, bueno, pues yo terminé la carrera hace un poco más de 50 años, el 73 en Zaragoza, y luego hice la residencia de cirugía en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Después ya Valdecilla, entonces era un hospital nacional y pedí plaza en Valdecilla y me dieron plaza de adjunto y pues me incorporé el año 78. Después, entre las aficiones que tenía dentro de toda la cirugía, pues también el trasplante era una de ellas y la formación en trasplante la hice en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, en los años 86 y luego en el año 91-92. Y después ahí pues conocí ya un poco más de cerca el American College y me hice miembro del American College el año 89 en San Francisco y bueno, posteriormente pues como tenía también afición al HPV y al trasplante, pues me hicieron coordinador la EC de la sección de HPV y trasplante, que estuve 7 años y bueno, empezamos con los cursos de residente, que fue bastante popular en aquella época y bueno, fue un reto, y las guías clínicas de cirugía hepática y biliopancreática. Bueno, pues con mi trabajo obtuve la primera cátedra de cirugía en la Universidad de Cantabria en el año 2002 y luego pues continuando un poco con el tema de la WEMS y del trasplante en la que yo me introduje, pues primero fui secretario y luego ya fui el chairman de la división de trasplante durante pues 7 años y luego pues continué en la sección de cirugía de la cual ahora soy presidente, que bueno, la sección de cirugía tiene 180.000 cirujanos europeos que están involucrados y bueno, pues es una cosa interesante, se dedica pues a la acreditación, a los controles de calidad, a la formación continuada y bueno, pues continúo bueno, ya obviamente me jubilé de Valdecilla de la universidad, pero sigo siendo profesor me hicieron profesor de cirugía del Imperial College de Londres y en la AEC pues continúo. Me hicieron miembro de honor, fue realmente un privilegio que me hicieron en el año 2019 y continúo igual que Luis, Luis Grande, pues estamos en el patronato de la Fundación Cirugía Española con un título que es un poquito particular, que somos cirujanos distinguidos, que yo no sé quién se inventó eso ni qué significa, pero bueno, ahora os quería contar este proyecto, pero antes me gustaría poner esta foto porque es una foto que reconoceréis muy bien, es al doctor Puslacalle. El doctor Puslacalle fue mi padrino para entrar en el American College y realmente fue también nuestro padrino cuando hicimos la sección de HPV y trasplante. Y esta es la última foto que hay de él en relación con la Asociación Española de Cirujanos, porque fue en el Congreso del año 98 que él lo presidió, yo moderé esa mesa, ahí está también García Sabrido, y después de esta mesa él ya se fue a Barcelona y nunca más volvió a aparecer en público y poco más tarde, pues por diversas circunstancias falleció y bueno, pues es una especie de tributo a su presencia y al sentido común que tenía y a la persona tan relevante que fue en todos los aspectos.
Bueno, volviendo ya al tema del CB Project, pues como ha dicho Luis, el acrónimo es, bueno, pues es Surgical Expertise Relative Evaluation. Entonces, de lo que se trata no es inventar la pólvora que ya está inventada, sino ver cómo podemos contribuir a que de alguna forma podamos entender las complicaciones quirúrgicas con el mismo lenguaje, porque hay muchas opciones y ahora lo veremos, pero para mí fue muy relevante la sesión, el webinar que hizo el American College of Surgeons hace poco con Roberto de la Plaza y Ludovica Urini, hablando de la sesión sobre el registro de complicaciones. ¿Y por qué? Porque pues de alguna forma ellos concluyeron que después de haber revisado pues muchas revistas, las revistas más importantes, los trabajos más importantes para ver cómo se reportaban las complicaciones, pues se dieron cuenta que muchas veces pues esto no ocurría y había unos defectos básicos muy importantes. Estamos hablando de las mejores revistas, el JAMA, Annals of Surgery, bueno, pues todas estas. Y luego, pues como luego comentaremos la clasificación de Clavien, pues también, aunque todo el mundo pues dice que hace la clasificación de Clavien o el CCI, pues realmente no es así, porque es un porcentaje muy, muy, muy discreto el que la gente hace rutinariamente este tipo de clasificaciones, con lo cual podríamos decir que cada uno hace pues un poco un sistema un poco más particular del registro de complicaciones. Yo hace años, ya hace bastantes años, en una reunión que hicimos en la asociación de cirujanos del norte, pues que tuve que organizar, pues pensé, ya llevaba pensando cosas parecidas y dije yo voy a hacer y le puse de título de lo real a lo ideal. Lo real era un poco la situación que existía de los resultados que teníamos en nuestros hospitales con las complicaciones, en las diferentes intervenciones. Y lo ideal sería pues lo que leíamos en las publicaciones de los mejores resultados que podíamos ver yo que sé, en el Johns Hopkins, en el Mass General y muchos otros hospitales relevantes y ver qué podíamos, si nosotros entendíamos de alguna forma cuáles eran el registro de nuestras complicaciones, pues cómo podíamos mejorar, qué cosas podíamos hacer para mejorar y podernos acercar a esos registros tan importantes que veíamos en la literatura. Encargué a cada uno de los hospitales que del norte, de Asturias, del País Vasco, de Pamplona, en fin, de los diferentes sitios, pues el revisar diversas patologías y luego cuando nos juntamos en la sesión, pues realmente, por decir una palabra bastante que se entiende bien, fue un desastre, porque muchas de las veces no existían todos los pacientes, estaban sesgados los resultados, no podíamos ver realmente el resultado completo de todas las complicaciones que habíamos tenido. Había sí registros desde el punto de vista administrativo del número de pacientes que se habían operado, pero no, si eran hernias no sabíamos cuántas habían recibido, cuántas habían tenido hematoma, cuántos pacientes, en fin, o si era una duodenopancreatectomía, pues cuántos habían sido pues una resección, una derivación. Había una mezcla de todas las cosas que no nos ayudaba a tener conclusiones y sobre todo lo que yo quería era pues intentar hacer o plantear unas propuestas de futuro con estos colegas. Al final de toda esta historia, pues es evidente que el resultado de cualquier operación, y eso estamos todos de acuerdo, que se basa en varios factores. Uno de ellos es el paciente, no es lo mismo un paciente joven que viejo, que esté anticoagulado o no, que tenga un ASA1 o un ASA4, en fin, que sea gordo o delgado. La enfermedad que vamos a tratar, si es benigna o maligna, si es traumática, si es urgente, eso es absolutamente claro. El nivel de complejidad de la intervención, que es una de las cosas que en este proyecto pues queríamos contribuir, porque cada cosa, cuando tú coges cualquier publicación muy relevante y dices, pues me acuerdo del GBON, 1000 esofagectomías con muy poca mortalidad, pero bueno, ¿y cómo son esas esofagectomías? Porque o 1000 o 200 duodenopancreatectomías, pues no es lo mismo un ampuloma que un cáncer de páncreas con invasión vascular y por lo tanto las complejidades y las dificultades y las complicaciones son diferentes y a mí me parecía que era muy importante clasificar el nivel de complejidad de las diferentes intervenciones. Luego otro factor muy importante es el cirujano que hace la intervención, es el factor más importante porque realmente, parece que todos somos iguales, pero como dicen aquellos, unos son más iguales que otros. Y cuando uno está comparando los resultados de un hospital, incluso del propio hospital en la misma unidad, no es igual unos que otros. Y yo me acuerdo que
vamos, es evidente que cuando uno va a recomendar a un amigo o a un familiar para una intervención, siempre busca aquel que le dé, pues, a priori, pues, las mayores garantías, pues, su experiencia, sus habilidades, su juicio clínico, y por eso es muy relevante. El hospital donde se hace la intervención es menos importante, en general en nuestro país, pero yo que he ido a operar, pues, muchas veces a unos sitios un poquito, pues limitados en África, pues oye, te das cuenta que allí pues a veces es una especie de almacén donde hay una bombona de oxígeno y poco más para operar. O sea que ahí en ese sentido sí que es importante. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, perdón. Bueno, en ese sentido, el factor del riesgo del cirujano, pues esta es una editorial de hace ya un poco más de 20 años, del profesor David Cartes, que es un buen amigo, que era el jefe de cirugía de Edimburgo, y que hizo esta editorial para explicar lo que significa el cirujano como factor de riesgo. Y bueno, pues explica en la editorial un poco con más detalle, pero solamente para referirme a lo importante que era y que realmente era un punto de referencia para este tipo de cosas. Pero eso no solamente es con David Carter. Fijaos en este trabajo que es de Sayer y de cirujanos españoles colorectales, pues 7 cirujanos importantes con buena experiencia, cada uno tenía unos resultados diferentes en el porcentaje de fístula anastomótica en cirugía colorectal. Por lo tanto, gente de unidades especiales que están en ese trabajo, pues sin embargo tenían resultados diferentes, con lo cual refrenda un poco lo del factor pronóstico del propio cirujano. Cuando uno va a la literatura y coge las bases de datos de los diferentes sitios, pues se da cuenta que las bases de datos, la mayoría están orientadas desde el punto de vista administrativo, pero pocas veces desde el punto de vista clínico. Y entonces, primero, las bases de datos estas que son con montones de pacientes, miles y miles de pacientes, sobre todo de Estados Unidos, de las bases de datos de las compañías y públicas y privadas, pues también tienen unos sesgos muy importantes, aparte de que también es bastante caro el participar en estas bases de datos porque hay que pagar un montón de dinero cada año y por lo tanto pues tienen sus limitaciones. En esta, por ejemplo, que ahora que estamos hablando del American College, pues es la base de datos del American College, pues tampoco es muy barata, hay que pagar, fijaos, entre 10.000 y 29.000 dólares cada año. Y luego, pues esta base de datos que comenzó con los hospitales de veteranos que eran tan populares en Estados Unidos, pues luego pues se ha desarrollado, es muy útil, pero sin embargo también tiene sus sesgos porque además solamente tiene la morbilidad a 30 días y entonces pues limita muchas cosas. Un poco, pues sabemos lo del Apache, el Possum, etcétera, esta de que acabo de comentar del American College. Pero de alguna forma en nuestros tiempos más recientes, pues ya sabemos y a la que estamos todos un poco abonados es la clasificación de Clavien y luego el CCI. Estas son las clasificaciones que podríamos decir son las que marcan la pauta hoy día desde el punto de vista científico y la mayoría de los centros en Europa y en Estados Unidos las utilizan. Pero también tienen sus limitaciones, no cabe duda que tanto la clasificación de Clavien, que de alguna forma pues tiene pues es difícil, como dice, valorar las residual disabilities y luego los conceptos entre minor y mayor y luego las complicaciones intraoperatorias y luego comparar también entre los grados 3 y los grados 4 y luego pues a veces en el CCI el grado 5 enseguida te llegas a 100, es decir, y en la parte de cabeza y cuello pues también es más limitante, con lo cual o sea, está muy bien y sobre todo lo que tiene es un mérito tremendo de que eso se haya popularizado de esa forma y nadie puede ir, pero es complicado. Y luego además, pues fijaos, en el CCI, que a mí me parecía que era un algoritmo pues muy interesante, cuando uno entra en detalle, yo no sé si todos lo sabéis esto, pero cuando tú entras y lo ves, mirar aquí que lo tengo, aquí tenemos que en el algoritmo pues lo hace por un lado el médico, el physician, y por otro lado el paciente. Y entonces aquí tenemos lo que dice el physician es 15 y el paciente 20, 35, 50, 50, 55. Es decir, que el algoritmo se hace por la multiplicación de dos factores de los cuales no es solamente el médico. Yo, con todo el respeto a lo que piensen todos los pacientes,
creo que los cirujanos somos más capaces de entender una complicación que el paciente. A lo mejor el paciente le han operado una hernia inguinal, tiene dolor en la ingle un poco y cree que es una complicación que es la repera. Y a lo mejor otro tiene una fístula grado B después de una adenopancreatectomía y como no le duele, pues a lo mejor cree que es una cosa tan importante. Es decir, yo creo que nosotros dentro de nuestra profesión nos tenemos que acostumbrar a interpretar las complicaciones como realmente son y poderlas saber medir como un termómetro y entonces saber pues que una cosa es mayor que la otra y menor que la otra. Bueno, en definitiva, el proyecto SEBE lo que trata es de alguna forma establecer un modelo que haga posible identificar cuáles son los mejores resultados que podemos identificar en las diferentes cirugías. Hay un ruido de fondo que no sé de qué es, alguien está hablando. Y este tipo de resultados pues serían un poco las referencias de nuestra práctica habitual. O sea, hoy día que está muy de moda esto en la industria, el benchmarking, de alguna forma, pues podría ser un modelo de benchmarking. Muchas de las cosas se hacen siempre comparando la media de los resultados. Sin embargo, aquí de lo que tratábamos es, si fuese posible, identificar cuáles son los mejores resultados para poderlos compararnos con los mejores resultados y aprender de ellos. Entonces, de alguna forma, es este modelo de benchmarking que queríamos desarrollar. Para ello, diseñamos un proyecto en el cual hicimos 5 intervenciones, un proyecto piloto con 5 operaciones, que era la hernia inguinal, la tiroidectomía, la colecistectomía, la colectomía y la DPC, la adenopancreatectomía. Entonces, por un lado pusimos las intervenciones y hicimos 4 grados de complejidad en cada una de ellas. Naturalmente, esto es una cosa arbitraria. Nos guiamos para ello con las secciones de la AEC, de la Asociación Española de Cirujanos, a través de los chairman de cada una de estas secciones, hablando con ellos y en los comités, pues discutiendo una especie de guías que iniciamos, enviándoles para poderlas refrendar qué les parecía que era una cirugía de complejidad 1, 2, 3 o 4. Por otro lado, teníamos el ASA de los pacientes, que también es 1, 2, 3, 4. Y por otro lado eran los cirujanos. Entonces, con estas sugerencias, pues intentamos hacer una especie de pastel pues, y ver un poco cuáles eran las complejidades y el peso de las complicaciones. Para que os hagáis una idea, pues esto ocurre en todas las cosas en la vida. Hay uno, por ejemplo, va en coche, yo que sé, de Santander a Madrid y puede ir por una carretera que sea grado 1, puede ir por la autopista, o puede ir por una carretera pues de montaña, por el Escudo, o puede encontrarse en la autopista un jaleo como este, o a veces hay nieve. Y entonces una carretera de montaña con nieve pues sería un grado 4 en relación con la autopista que sería grado 1. Pero esto es una cosa que es elemental para todas las cosas. Por lo tanto, el establecer las complejidades de las cosas ocurre a muchísimos niveles. Lo mismo en la cirugía, no es lo mismo que hagamos una colecistectomía laparoscópica en este lado de la izquierda que a la vez con una colecistitis o con un síndrome de Mirichi, o que hagamos una adenopancreatectomía por un ampuloma o con un cáncer de páncreas con invasión vascular. Por lo tanto, todo este tipo de cosas son muy importantes. En resumen, cuando hicimos esta especie de sugerencias de niveles de complejidad, que luego mandamos a otros especialistas para refrendarlo, pues pusimos en la hernia inguinal grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, las diferentes posibilidades que puede haber en una hernia. Y nos ayudó, pues en este caso, con Manuel López Cano. Y luego, además, hicimos el peso de cada una de las complicaciones. O sea, porque desde 1 hasta 10 podríamos decir. O sea, cada una de las complicaciones, según el sentido común, de lo que nos parecía una complicación, pues yo qué sé, dolor en el testículo, o un hidrocelio, un hematoma, una hemorragia, una reintervención o una recidiva. Lo mismo con la tiroidectomía, pues diferentes grados de complejidad en una tiroidectomía y las diferentes complicaciones que uno puede tener en una tiroidectomía. Después también la colecistectomía, pues diferentes grados de complejidad en las colecistectomías y los grados de complicaciones, los niveles de complicación en ese score entre 1 y 10 que puede tener uno en una colecistectomía. Y luego también pues en la colectomía, que era la otra intervención, con lo mismo los grados de complejidad entre 1 y 4 y las complicaciones, y por último pues también en la adenopancreatectomía los mismos 4 grados de complejidad entre 1, 2, 3 y 4 y las complicaciones. Bueno, ya teníamos por lo menos pues un punto de partida. Entonces lo que hicimos fue diseñar una aplicación informática que hicimos con una empresa que se llama Imedia, que nos ha ayudado muchísimo,
Y pues diseñamos una aplicación informática para que esto pues no fuese con papeles, porque si decimos a los cirujanos que tienen que coger papel y lápiz, pues sabemos pues que lógicamente no lo van a hacer. Entonces tenía que ser una cosa que fuese sencilla y que fuese amigable. Hicimos esta aplicación informática donde metimos todas las cosas. Por un lado, pues hicimos esa aplicación, luego seleccionamos a cirujanos expertos, entre comillas, también a través de la AEC, pues de las secciones, de las diferentes secciones de la AEC con sus coordinadores, pues invitamos a participar para hacer una serie de intervenciones a miembros de esas secciones. Y bueno, de alguna forma, pues ya teníamos naturalmente la invitación a estos cirujanos, pues se hacía de forma personal y era voluntario y confidencial, pues no los publicamos ahí en la cirugía española de momento. Pero lo que está claro es que todos ellos tenían que aceptar las reglas del procedimiento y tenían también que aceptar que luego se haga una auditoría externa. Hay una auditoría interna con el programa y una auditoría externa. Y bueno, pues todos los que han participado o participan en este momento, pues aceptaron esa situación, porque si no, pues no vale de nada. Y luego, pues al final, es los resultados del estudio. Esta es un poco la cabecera. Cuando uno entra en el proyecto, que está en Internet, CB Project, pues uno tiene que entrar con el correo electrónico y con un password que facilitamos a los diferentes cirujanos y ya entra en el programa. El programa, como veis, pues tiene la AEC, el acrónimo de la AEC y también de la WENS, puesto que yo estoy ahora de presidente de la sección de cirugía y es una de las ideas que tengo, es que esto lo podamos hacer a nivel europeo, pues naturalmente, pues por eso está metido la AEC con la WENS. Además me parecía que era muy interesante. Y luego, pues los datos de, como vemos aquí, del paciente, pues naturalmente son las iniciales, el número de historia, la edad, el sexo, el peso y luego el grado de complejidad entre 1, 2, 3 y 4 y el ASA del paciente 1, 2, 3 y 4. Entonces, el programa pues te pone, si tú pones grado 1 de complejidad, te pone 1 y si pones ASA 1, el ASA siempre es la mitad, vale la mitad, entonces te pone 1,5. Y luego te dice que el tipo de intervención, el cirujano que lo hace, en fin, todas las cosas, porque el programa pues es muy fácil de realizar, hay muchos desplegables de las técnicas, porque están expresadas todas las técnicas. Además, lo interesante de esta aplicación es que está abierta en el sentido que podemos incrementar alguna técnica o modificar alguna si nos parece que no es relevante. Por lo tanto, no es fija, sino que es muy fácil de poder programar. Por ejemplo, aquí, pues esta cirugía, pues hay unos desplegables para la cirugía pancreática, por ejemplo, si es una pancreatomía total, un Whipper o Whipper con preservación pilórica, o si es cirugía mínimamente invasiva, en fin, con el TNM, todas las cosas, como luego veremos en algún ejemplo. Cuando entramos aquí veis que pone Surgical Complexity y pone una llamada y aquí ASA pone otra llamada. No sé si se ve con el ratón, pero de alguna forma la gente no tiene que saber de memoria todas las cosas de la clasificación, sino que uno cuando va a rellenar un nuevo caso, pues dice, oye, ¿y esta hernia que estoy operando, qué grado será? A ver por los detalles. Entonces lo que hace es que sale el desplegable, uno toca ahí y ya te sale pues todas las cosas que tiene la hernia o la colecistectomía o la adenopancreatomía, con lo cual es fácil el poderlo rellenar. Por ejemplo, aquí, para que veáis, este es un simulador, aquí aparece, ¿veis? Pues un caso que aparece la edad. No sé, como no he podido poner la pantalla completa, no sé si funcionará, pero voy a ver si no lo moveré. ¿Veis? Hace el peso, grado de complejidad 3 y ASA 2. Y entonces ya te aparece 4, que es y entonces ya te empieza a decir que es un cirujano que lo hace, pues Luis Sabater está haciendo una adenopancreatomía, entonces dice que es un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, y entonces es un TNM 3, uno de metástasis, perdón, de ganglios, cirugía si pues tiene cirugía previa y a lo mejor tiene una prótesis biliar, y aquí pues las características del páncreas, y hace una linfadenectomía y ahí además hace una resección vascular. Entonces, el tiempo de la cirugía, pues más de 4 horas y ingreso más de 14 días, incluso una estimación de coste que, claro, a nivel europeo eso es muy complicado. Entonces, luego despliega las complicaciones quirúrgicas. Cada complicación que tiene lo va poniendo
y va sumando el programa las complicaciones en relación con otros casos, naturalmente, y entonces hace las complicaciones quirúrgicas que las va sumando, todo eso, retraso de operación, y las complicaciones médicas, cardíacas, neurológicas, pulmonares, urinarias o vasculares, y al final, cuando lo termina de sumar todo, pues aparece un número aquí, 27. ¿Veis aquí arriba? 27. Esto es el resultado de este caso, que es un caso de simulación, no es un caso verdadero. Bueno, entonces, a ver. Bueno, el programa lo que te permite es hacer los registros por cada tipo de cirugía, a cada cirujano, por cada tipo de complicación, y entonces te va sacando sobre la marcha, es decir, hoy metes un caso nuevo y te actualiza los registros de complicaciones. Según vas metiendo cada caso, sobre la marcha lo hace. Y eso es muy interesante. Ahora veréis, por ejemplo, la hernia inguinal. También te permite, pues, saber de todas las hernias cuáles eran grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y complejidad. Y el ASASA del paciente, la suma de los dos, dónde se han agrupado las complicaciones y dónde se registran según el grado de complejidad. Y aquí te aparece, a su vez, todo junto, que lo puedes sacar, porque además se exporta a Excel, pues los grados de las complicaciones que ha habido, cuántos edemas, cuántos seromas, cuántas infecciones, lo que sea. Por ejemplo, en la tiroidectomía, pues cuántos pacientes tienen pues hipocalcemia menos de un mes, menos de 6 meses, cuántas tienen alteraciones en la voz o lesiones recurrenciales o hematoma o lo que sea. Y todo te lo va registrando el programa de tal manera que en un punto de vista tenemos todos los pacientes que se han hecho, el número de cirujanos, la media por cirujanos y todas las cosas que se han podido registrar en ese sentido. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos en la tiroidectomía, pues esto ya es un cuadro que hacemos nosotros, que yo he hecho, pero bueno, ya sabemos cuáles son las complicaciones, la hipoglucemia temporal, pues alteraciones en la voz inicial, aunque luego no tengan parálisis más que en muy pocos casos, pero todas las complicaciones te las expresa perfectamente. En la colecistectomía, pues hacemos lo mismo, todas las registro de cuáles son los niveles de complejidad, etcétera, etcétera, y dónde están las complicaciones agrupadas, para que podamos entenderlo y a su vez las complicaciones que hemos tenido en cada una de las colecistectomías y todas agrupadas en este registro. Y, por ejemplo, pues yo sé, la conversión laparoscópica, pues un 3%. Bueno, esto es lo que han ocurrido de los cirujanos que han hecho las colecistectomías. Pues, por lo tanto, estos son los resultados que hay. Por ejemplo, es importante resaltar que la mayoría de los casos de las colecistectomías son casos de sumando la complejidad y el ASA, pues son 1,5, 2, 2,5, es decir, son casos teóricamente pues bastante asequibles, no son casos muy complicados, quizá porque la gente pues hoy día se operan muchos de vesícula y se operan precozmente y la mayoría de los casos pues son razonables, pero bueno, pero eso te lo registra y aquí también podemos registrar el tiempo de las intervenciones, el tiempo de estancia, el coste estimado que hemos hecho también, etcétera, etcétera. En la colectomía, pues lo mismo, tenemos todos los casos de colectomía y tenemos las complicaciones de la colectomía, las fístulas, las hematomas, las dehiscencias, todo. Y en la DPC, la duodenopatectomía, lo mismo. Pues tenemos los casos, por ejemplo, en este registro ahora tenemos 175 casos, aquí son 150 de los que hay. Tenemos la mortalidad, que por ejemplo, pues son 2 casos, y tenemos cada una de las complicaciones registradas en porcentaje, el número absoluto y en porcentaje, y cómo se han comportado y cómo se han agrupado. Por ejemplo, pues aquí los vemos, pues el retraso de vaciamiento gástrico, en fin, las pacientes se han transfundido, las hemorragias, las colecciones intraabdominales, la hemorragia digestiva, el drenaje percutáneo, el reingreso a 90 días, la fístula, en fin, y la mortalidad, 2 casos, 1,3%. Ahora mismo tenemos en la DPC tenemos 175 casos, porque lo he actualizado hoy, porque tenemos estas diapositivas, las tenía hace un par de semanas. Entonces, por ejemplo, pues es interesante reflejar en la DPC que la mayoría de los casos, veis, son 3,5, 4, 4,5, son casos más complejos, son casos de personas más mayores, con lo cual, como aumenta el ASA y aumenta la complejidad también, pues son casos, obviamente, que son mayores, pero también podemos registrar el tiempo de estancia, la duración de la intervención, el coste estimado y registrar todas las complicaciones. Y además esto nos permite pues que podamos comparar de la literatura pues algunas series y ver en qué lado estamos, como se hacen en algunos registros. Por ejemplo, esta es una que he puesto hoy, porque tenemos ya 175 casos de DPCs,
y esta es como se registran todas las complicaciones: infección superficial 31, 17%, necesidad de antibióticos, infección profunda, retraso de vaciamiento, pues 24%, transfusión, hemorragia, fístula grado A, etcétera, y me parece que tengo aquí mortalidad 2 casos, que es 1,1%, o sea que me parece que es muy relevante. Esto es un modelo realmente de benchmarking que nos orienta de alguna forma a los resultados que sería fenomenal tener. Bueno, esta es una referencia al trabajo que ha dicho antes Luis Grande, que ya publicamos en el 2002, me parece, un poco para explicar la intención de hacer este proyecto con ese acrónimo SEBE Project. Y luego es otro que hicimos, que publicamos el año pasado, porque criticamos de algunos aspectos, en el buen sentido de la palabra. Yo conozco a Clavien perfectamente, he hablado muchas veces con él y he tenido pues muchos contactos, pero sin embargo pues realmente lo pusimos un poco, pues evaluamos algunos aspectos que podían ser mejorables o que nos parecía que tenían que ser pues más relevantes, y bueno, pues lo pusimos un poco en solfa en este otro artículo que también está en Cirugía Española y que podéis ver. Naturalmente, para hacer este proyecto tuve que hacer un registro de la propiedad intelectual en Europa, porque si no, pues no, es muy difícil seguir para adelante. Y luego también el comité de ética, me ayudó mucho Luis Sabater para hacer el registro del comité de ética. Y luego además, pues hicimos también un tutorial para explicar a todos los cirujanos. Cuando uno empieza con este proyecto, pues claro, si no se vuelve loco, pero es bastante amigable, pero por otro lado tiene que seguir un poco un tutorial para poderlo introducir. Y luego también una hoja de información al paciente, en este caso en español para los pacientes españoles. Y luego, ¿cuál es el futuro de esto, de alguna forma? Ahora estamos en una fase, por un lado, queremos auditar la fase 1, todos estos casos hasta ahora, que tenemos ya 900 y pico casos, casi 1000 casos, y queremos hacer una fase 2, poner más intervenciones quirúrgicas, de las cuales son la hepatectomía, la cirugía esofágica, la cirugía suprarrenal, la fístula de ano, la cirugía de la eventración o la hernia abdominal y la cirugía de la obesidad. Es decir, cualquier intervención que nosotros hacemos en cirugía, podemos clasificarla a sus grados de complejidad y poner el peso de las complicaciones, con lo cual está claro que es interesante el poder hacer esto para podernos entender, y eso es un poco en lo que estamos ahora con algunos cirujanos que son también vinculados a la EC, pues estamos haciendo pues un poco la parte de preliminar de los grados de complejidad y el peso de las complicaciones. Naturalmente esto pues lleva su tiempo y no es fácil porque es un montón de trabajo, ¿no? Pero también en este momento estamos revalorando los grados de consenso de la complejidad, porque está abierto, y el peso de las complicaciones. Es decir, a cada uno de los cirujanos que participan les hacemos continuamente recomendaciones. Oye, dime qué te parece, qué piensas que podríamos mejorar, cambiar o incluir, y eso es fácil porque el programa lo permite. También hemos vinculado a algunos nuevos cirujanos de los iniciales. Siempre también pues queremos también tener algún punto de referencia, el número de intervenciones que hace cada cirujano cada año, porque no es lo mismo que haga, yo qué sé, pues 5 duodenopatectomías. Obviamente que sería un poco, nos despistaríamos un poco a que haga más, pero en fin, en cada una de las intervenciones es importante también ver el grado de experiencia, y esto es una cosa que en la literatura pues se ha reflejado muchas veces, el grado de experiencia para poderlo. También queremos hacer y el PRONS. No es fácil tampoco, porque ahí es donde entran las opiniones de los pacientes y ver cómo podemos, desde el punto de vista de control de calidad, porque al final es como todo, cualquier tipo de procedimiento, los resultados se valoran en mortalidad, morbilidad, el coste y satisfacción del paciente, y entonces son cosas que me parece que es interesante, pero bueno, es un esfuerzo el poderlo poner en marcha, y de momento estamos en ello, pero todavía no lo tenemos ni terminado, ni muchísimo menos. Y luego también queríamos hacer un programa especial para los residentes, porque este mismo modelo con 3 intervenciones de los residentes, la apendicectomía, la hernia inguinal, la colecistectomía, pues podría ser para que a cada nivel de residencia, R1, R2, R3, R4, R5, pudiesen ellos registrar sus intervenciones y poder ver cómo es la progresión de la formación en cada uno de los niveles. Y también estamos haciendo este pequeño programita exclusivamente para las intervenciones con las comisiones de docencia de los hospitales. Bueno, no me queda más remedio que al final que agradecer. Si aquí estáis
oyendo la webinar a alguno de los cirujanos que estáis involucrados, pues os lo agradezco de verdad, porque sin la colaboración de un montón de cirujanos, pues esto no funciona, está claro. Y luego también de las secciones, de pared abdominal, cirugía endocrina, colorectal, HPV. Y bueno, pues que dentro del programa pues hay personas que son cirujanos y otros son auditores. Y ahora pues estamos en una fase que queremos hacer, que tengo que hablar pues con Elena Martín, a través de la AEC, plantear las auditorías del programa, porque cualquier cosa que queramos estudiar en relación con la calidad obviamente tiene que estar auditada, como era en el trasplante y cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues como conclusión, pues este proyecto lo que se ve trata, me imagino que más de unos habríais pensado que tenía su acrónimo SEBE, pues era por SEBE Ballesteros, que era pues una leyenda en el golf de aquí de Cantabria, y fue en el que yo pues de alguna forma me inspiré, bueno, yo lo conocí y realmente en el golf pues cada uno tiene su propio hándicap y de alguna forma este programa trata de identificar cuáles son los mejores resultados que se pueden tener en cada tipo de cirugía basadas en las características del paciente y el nivel de complejidad de la operación, y que ese fuese nuestro punto de referencia, de tal manera que, igual que en el golf, cada uno tiene su hándicap y cada uno tiene que contar todos los golpes, porque si no aquello sería una barbaridad, pues también los cirujanos, cada uno tenemos nuestras capacidades y nuestras habilidades, es decir, cada uno tenemos nuestro nivel de competencia. Y por lo tanto, pues a lo mejor es muy importante, a mí me parece que en la webinar anterior pues se hablaba mucho de la ética. Yo creo que este es un modelo de ética fenomenal y de alguna forma, igual que cada cirujano tiene que saber su nivel de competencia, y a lo mejor pues estamos perfectamente capacitados para en algún tipo de intervenciones pues operar el nivel 1 del grado de complejidad, o el 2 o el 3, pero a lo mejor el 4 lo tenemos que mandar a otro colega. Y yo creo que esa es una reflexión que nos puede ayudar este programa para saber dónde nos encontramos en relación con los mejores resultados. Y por lo tanto, bueno, pues esto es, como pone ahí al final, es encontrar un poco el hándicap de los cirujanos. Y bueno, es una contribución, no pretendemos, como he dicho al principio, descubrir ni inventar la pólvora que ya está inventada, sino contribuir con nuestro conocimiento y nuestra dedicación a que la cirugía cada vez sea mejor, más honesta y que te ofrezca mejores resultados para beneficio de los pacientes. Bueno, pues nada, muchas gracias y os pongo una foto de Santander. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por habernos actualizado todo el proyecto SEBE. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que el detectar y el clasificar nuestras complicaciones es una labor más del cirujano, y que desgraciadamente no es una práctica que sea todo lo habitual que debería ser. También estoy de acuerdo contigo en que codificar muchas de esas complicaciones es francamente complicado, y que además en algunos casos es hasta opinable, ¿no? El lugar donde, cómo se clasifica la complicación. Pero bueno, aún así todo, hemos de hacer una aproximación para que esto sea así. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es la discusión entre la utilización de las bases de datos contra los registros clínicos, ¿no? Las bases de datos, pues habitualmente utilizan casi siempre datos administrativos, casi siempre. En muy pocas ocasiones se cruzan con datos clínicos, y habitualmente pues están en manos de empresas con, digamos, con ánimo de lucro, ¿no? O por lo menos con otros ánimos que no son exactamente el de mejorar la calidad sanitaria. Y además la mayoría de ellos pues adolecen de información que los clínicos creemos necesaria para nuestro progreso, ¿no? Y entonces eso va a favor mucho más de los registros clínicos, que de hecho es lo que es el proyecto SEBE, ¿no? Que es un registro clínico. El registro clínico, desde luego, es mucho más barato, es mucho más fidedigno, está clarísimo, pero requiere la complicidad de los profesionales. Y eso a veces no es tan fácil de crear esa cultura dentro de un servicio o dentro de un hospital. Pero bueno, eso es absolutamente necesario, ¿no?
Sí, no, está claro, Luis, que forma parte de la cultura de los cirujanos. Yo creo que entra en lo que es la ética profesional. Y yo creo que, fíjate, que en España tenemos una suerte muy importante. La mayoría es un sistema pues público bastante grande, aunque también está incluido, obviamente, lo que es el sector fuera del sistema público. También uno puede trabajar, hacer la prostatectomía en Valdecilla o fuera de Valdecilla y tiene el mismo valor. Lo más importante es la metodología con que se haga. Pero tenemos, en España, tenemos, a través de la AEC, tenemos un gran conocimiento entre todos nosotros. Nos conocemos la mayoría de los cirujanos y por lo tanto, y podemos coincidir un poco en estos aspectos culturales y sobre todo sobre la necesidad. Es decir, ninguno de los cirujanos vamos a hacer millonarios de los cirujanos, estoy hablando de este asunto, por lo menos vamos a hacer nuestro trabajo bien. Y me parece que el poder contar las complicaciones va a ayudar muchísimo a poder orientar y para el futuro y de alguna forma, yo no digo que tenga que ser exclusivamente este modelo. A mí el modelo este me parece que es, para mí me parece que es más sencillo que otras cosas. Pero bueno, la respuesta la tiene que dar el resto. Pero si al final coincidimos en que cuando vamos a operar nosotros, esa sensación que siempre hemos tenido, que digo, oye, vaya apuro que voy, me toca hoy operar, o eso es una cirugía bastante asequible, pues, no, pues ya hemos avanzado bastante a la hora de clasificar pues una serie de intervenciones. Y luego, eso está en paralelo con las complicaciones. Cuando uno opera a un paciente complejo, en general es más fácil que tenga un mayor grado de complicaciones que uno más sencillo. Y si creamos un poco, es un tipo de cultura de la importante que es. Yo me acuerdo de cuando empezamos a hacer el trasplante, te acordarás, Luis, que la ONT nos auditaba y teníamos que hacer el registro y teníamos de alguna la media de España y dónde estaba tu hospital, por encima o por abajo. Bueno, pues de alguna forma hombre, pues tenemos la AEC y que es una asociación importante. Pues si nosotros podemos también tener un registro de este tipo de cosas y saber dónde están más o menos los mejores resultados y las medias, pues nos podremos entender. O sea que yo creo que esto es complejo porque hay que trabajar mucho. Esto no se hace de un día para otro y naturalmente el tener ahora mismo registrados casi 1000 pacientes, pues es un esfuerzo que tenemos, pero es como todo. Es un punto de referencia que, oye, pues me parece que merece la pena. Bueno, ¿alguien más que participar? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario a Daniel? Sí. Miguel Ángel Cañizos. Hola, ¿qué Buenas tal? noches, bienvenido. Hola, queridos, ¿qué tal? Bueno, Daniel, yo creo que tienes un proyecto estupendo y que probablemente era una necesidad que estaba pendiente, ¿no? Pero me gustaría hacer unos comentarios. Complementa muy bien la charla anterior a la que te referías también de un día del capítulo español, no hace mucho. Sí. Este tema de las complicaciones es absolutamente vital por una razón muy sencilla, porque lo habéis dicho ya, es un tema de calidad. Y la cultura de calidad ya no es que sea obligación nuestra o no, que lo es que es obligación del sistema. Es decir, hacia ahí se va y eso es imparable. Todos los sistemas, todos los hospitales tendrán que valorar cada vez más sus aspectos de calidad. Eso es imparable, ¿no? En ese sentido, efectivamente es muy difícil, lo decía muy bien Daniel, no hay ninguna base de datos completa, ¿eh? Pero al final yo creo que lo mejor es elegir la que quiere la mayoría de la gente. Es decir, el tema del NISQ, efectivamente hay que pagar, pero claro, hay que pagar $30.000, pero es que no los paga nadie a su título personal ni ningún departamento, los paga el hospital. Esa es la clave del asunto, ¿no? Es decir, funciona porque son los propios hospitales americanos los que quieren que funcione porque les permite el benchmark entre ellos de manera adecuada. Así que yo creo que este es el futuro, todos los esfuerzos que se hagan para ir por este camino es bueno. Y luego un par de cositas. Por ejemplo, en el programa, que yo creo que es completísimo y que llegáis incluso a la letra muy pequeña, no me pareció ver, por ejemplo, porque claro, todo es muy rápido, hablar de infección de órgano-espacio. Me pareció ver infecciones superficiales, infección abdominal profunda y no infecciones de órgano-espacio. No sé si eso se puede prestar, y no es una crítica, sino una aportación a alguien que lo ha visto por primera vez y con objetividad desde fuera.
Porque, claro, todos entendemos lo que es una infección superficial y profunda en la herida, y otra cosa es la infección intraabdominal, que ahora tiene ese nombre tan ridículo desde un consenso que se hizo ya hace 15 años de infecciones de órgano espacio, ¿no? Que es un nombre horrible y que no gusta a nadie, ¿no? Pero lo digo en aras, además eso está en inglés, lo cual facilita su desarrollo, que pudiera generar alguna confusión. Y luego recordarte a ti y a otros de aquí, de este mismo grupo, estoy viendo a Fernando Docobo también, la reunión que tuvimos en Coruña, cuando se hizo el Congreso Nacional, la reunión nacional de cirugía hace 2 años, que hablamos de la ISS. A mí me parece que por la calidad de este programa, Daniel, y si tú estás de acuerdo, independientemente de que participe la Asociación Española de Cirujanos, a lo mejor la Sociedad Internacional de Cirugía, que no deja de ser la más antigua del mundo y es europea esencialmente, pues pudiera ser un campo de interés para desarrollarlo, siempre y cuando tú y los que lo habéis diseñado creáis que puede ser de interés. Yo, como delegado nacional, os hago la oferta que os hice en aquella ocasión de colaboración y te invito a que te lo pienses. Nada más. Sí. Y una vez fuerte. Muy bien, gracias, Miguel. Mira, en relación con la pregunta sobre la infección, sí, están incluidos. Tanto en la intervención del colon como de páncreas, están incluidas la infección y las colecciones, y están incluidas y tienen su peso específico. Pero además de eso, es que si hay alguna cosa que de repente se nos ha pasado por delante y se puede incluir, porque el programa en ese sentido es muy amigable para poder incluir algunas otras cosas. Yo también quería comentar que hombre, aunque yo lo he diseñado este proyecto, pero yo no quiero que sea un proyecto de Daniel Casanova, ¿me entiendes? Yo quiero que sea un proyecto de los cirujanos españoles. Es decir, porque si no, no tiene ningún tipo de interés. O sea, yo, pues, como muchos de vosotros que somos ya bastante veteranos, pues obviamente pues me sigo operando un poco y tengo actividad, pero me parece que esto era una cosa que yo echaba de menos, como os he puesto antes los antecedentes de lo real a lo ideal, aquella idea que yo tenía, y digo, coño, pero ¿por qué no somos capaces de hacer? Y a mí me parece, realmente yo quería esto, digo, si empujo desde abajo va a ser muy difícil convencer a la gente. Entonces, cuando ya me hicieron presidente de la sección de cirugía de la UEMS, pues tenía un mejor plataforma para poder convencer a algunos. Pero también no quería de entrada, aunque ya lo conocen, los otros delegados se lo he presentado alguna vez, pero yo quería tener poco partiendo desde España, porque a mí me parecía que la UEMS es muy importante, son muchos cirujanos de todos los países, pero yo quería darle el protagonismo a España, a la Asociación Española, y por eso esperaba un poco, como ahora tenemos casi 1000 casos, para poder de alguna forma comenzar a decir, oye, mira, tenemos 1000 casos, mirar los resultados que tenemos en la DPC, mirar los resultados en la colecistectomía, en la colectomía, para poder decir, oye, yo creo que esto es razonable y cualquier persona lo va a entender fácilmente este proyecto, este programa. Por lo tanto, obviamente es voluntario, nadie le van a obligar, pero lo único que sí que necesitamos un poco la infraestructura para, claro, si en vez de tener 1000 casos ahora tuviésemos 5000 o 10000 casos, pues eso es muy difícil de manejar, necesitamos otra infraestructura. Pero bueno, tiene interés y te agradezco también la oferta por la Sociedad Internacional de Cirugía, que yo también he sido miembro desde el principio, desde hace más años que ni sé. Y que cualquier cosa es bienvenida, pero sí que es importante que los andamios los tengamos aquí en nuestro país, porque partir y empezar a construir con diferentes, fíjate, si a veces aquí entre nosotros a veces es un poco más complicado, imagínate a nivel europeo o internacional, con diferentes, de repente aparecen 200 cirujanos, yo no puedo manejar esa situación, es decir, tenemos que hacerlo, crearlo poco a poco y crear, yo creo que desde la AEC llegará un momento y desde la UEMS una estructura que nos permita manejar esta situación, este proyecto, si es que nos parece interesante. Yo lo que quería es contároslo y ofrecéroslo, en fin, porque me parecía que tenía su interés en ver los resultados que estamos teniendo. Claro. No, oye, yo, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Lo único que tengo que decirte es que el mérito es de quien tiene la idea y la desarrolla bien. Y además todos los que estamos aquí yo creo que hemos movido cosas
a lo largo de nuestra vida profesional y moverlas bien tiene un enorme grado de dificultad y por lo tanto mérito. Así que te guste o no, este programa estará ligado de alguna manera al mérito tuyo de haberlo creado y puesto en marcha. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Te invitaré a tomar unas rabas cuando vengas a Santander. ¿Alguien más quiere participar, preguntarle alguna Veo cosa? que está aquí Eduardo. Eduardo está metido en el programa como auditor de cirugía colorectal. Le veo aquí, Eduardo. No se te oye. Tienes el micrófono cerrado. Apagado. Tienes que abrirlo. Sigues apagado. Hay una... Quería molestar, es que acabo de llegar. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes, es un placer poder veros así de forma panorámica. Y es que he llegado tarde y no he podido ver tu presentación. Vale. Esto lo hemos hablado muchas veces, que decir, sí. Es un proyecto realmente... Yo primero de todo felicitarte porque es un proyecto que ya lleva meses y que realmente estás demostrando una ilusión y una energía brutal y que por tanto lo único que hay que hacer es solidarizarse con ello. Bien, pienso que desde el punto de vista de la AEC yo tampoco no puedo hacer hasta cierto punto como portavoz, aunque no soy una persona de instrumentos con capacidad para ello. Ha sido bien recibido, ha tenido el apoyo, ha tenido las becas y seguro estoy totalmente de acuerdo que es el sitio ideal para desarrollar y para hacer germinar este tipo de proyectos. Y al menos no te puedo decir mucho más. Pienso que hay que insistir en ello. Y bueno, y en el momento que tengamos unos resultados ya publicables, pues probablemente publicarlos. Y te ofrezco, esto ya en Cirugía Española se planteó una editorial. Sí, lo voy a hacer. Y se planteó y el resultado preliminar probablemente sería el sitio ideal ya para empezar a moverlo y después aspirar a publicaciones, a revistas de más nivel si hace falta. Pero yo creo que se puede empezar como pantalla de diseminación con muchísimo placer. Gracias, Eduardo. Sí, yo quería tener los primeros 1000 casos para que fuese un poco más impactante el título, los 1000 casos de este programa. Tenemos 900 y pico. Ahora mismo supongo que en breve tendremos ya más de 1000 casos y ya entonces con eso la idea, ya tengo incluso escrito un poco la parte metodológica del proyecto y como veis, lo bueno que tiene es que es fantástico, que el mismo proyecto tú hoy haces un colón más y ya se te incluye, ya te da y te hace el listado actualizado de todos los casos, ¿me entiendes? Y eso, joder, pues tiene unas ventajas tremendas. O sea que... Yo te digo, sí te animaría en todo caso de cara a darle la diseminación y la popularidad que merece, pues muchas veces estos proyectos, a veces como te recibes mucha información, se quedan un poco diluidos. Es un efecto complicado y un estudio, unos resultados preliminares, a lo mejor Cirugía Española sería el sitio ideal. En Cirugía Española. Vamos a publicar en Cirugía Española. Una editorial incluso resultados preliminares, o sea, que tampoco no sea el resultado final, sino un resultado en el que puedas decir, bueno, este proyecto que empezó hace tanto tiempo, que ha tenido una beca de la ESE, que hemos escrito editoriales, que hemos buscado publicidad, que tiene proyección a nivel de la WEMS, que es lo que ha comentado también al doctor Caínzos, la WEMS, la American College, la Sociedad Internacional de Cirugía, la ESE, quieras o no, todo esto son grupos importantes, reúne a la mayoría de los cirujanos españoles, pues al menos con interés académico, puede ser muy atractivo, muy interesante. O sea que por mí, perfecto y felicidades. Muchas gracias, Eduardo. ¿Tenemos algún comentario más? Unos terratenientes que lo que quieren es seguir engordando el bolsillo. Y ahí hay mucha gente que desde luego que quiere que vos... Apagamos los micros de la gente. Así, hay una cosa de los tractores. Alguien está viendo las noticias No, perdón, era yo que estaba viendo la tractorada. No sé si yo acabo de pasar por la diagonal y es espectacular. Toda la diagonal tiene toda la parte mar, está taponada por 3 hileras de tractores grandes como la Sagrada Familia. Espectacular. A mí lo que me ha hecho, siguiendo ahora con el tono un poco jocoso lo que me ha hecho gracia ha sido uno de los tractores que los he visto. Tenía un gran cartel que estaba en inglés además y ponía "No farmers, no beers".
O sea que, vaya, nos tocaba la fibra sensible. Debía ser alguien de los que cultivaba el lúpulo en ¿cómo se llama? Lérida, pero así, tal cual, ¿eh? No beer. No beer. Bueno, pues si no tenéis ningún comentario más, son las 8, hemos tratado siempre de ser puntuales. O sea que agradecerte, Daniel, el habernos actualizado el proyecto y a todos vosotros el haber participado. Y os invito a la próxima webinar que ya está organizada. Si no recuerdo mal, es el 10 del mes que viene. Ya recibiréis la información por los canales habituales y estará dedicada a la carcinomatosis peritoneal, a la cirugía de la diseminación peritoneal. O sea que muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Adiós. A todos vosotros. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.